El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor de este lunes 20 de diciembre del año 2021. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. María, de abundante información que compartir y analizar, como es costumbre la tarde de hoy. Esto es Conexión 750. Comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos vía telefónica a nuestra invitada la tarde de hoy. Se trata de la doctora Cecilia Sosa Gómez, profesora, quien estuvo al frente de la antigua Corte Suprema de Justicia en nuestro país. Como siempre, gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Aquí saludándote y deseándote lo mejor para el año que viene y un saludo a todos tus oyentes. Gracias. Pues mucho interés, doctora, de escuchar su opinión, análisis acerca del tema que debatimos la tarde de hoy, que tiene que ver con la continuidad o no del gobierno interino de Juan Guaidó, que hoy es un tema de especial actualidad luego de una decisión del Tribunal Supremo de Justicia de Inglaterra que, entre otras cosas, reitera el reconocimiento de la presidencia interina en nuestro país. Esto con relación a la custodia del oro de los venezolanos que está en el Banco de Inglaterra. Yo le pediría un comentario inicial acerca de este tema. La escuchamos. Bueno, yo creo que los únicos que no estamos convencidos de que Juan Guaidó es el presidente interino pareciera que somos los venezolanos que estamos en el territorio. Todos los países que lo han reconocido, es a él a quien reconocen como presidente interino, mantienen esa postura aún con todos los conflictos internos que la oposición ha expresado, o los miembros de la oposición o de los partidos políticos, de manera que yo creo que no hay otra cosa que exhortar a Juan Guaidó a que asuma definitivamente ese rol, porque eso es lo que le está diciendo el mundo occidental, el mundo democrático, el mundo del Estado de Derecho. Le está diciendo, usted es el presidente interino de Venezuela. No le están diciendo, usted es el presidente de la Asamblea Nacional. Y yo creo que llegó el momento de que Juan Guaidó asuma verdaderamente la función de presidente y se aleje de la presidencia de la Asamblea Nacional. Porque la presidencia de la Asamblea Nacional lo ha maniatado de alguna forma, es un órgano colegiado, o sea, más allá del tema de los partidos, del G4, el G5, el G22, no importa. Pero más allá, es un órgano colegiado, es un órgano político, es un órgano que no ejecuta acciones más allá de legislar y de controlar. Sin embargo, a mi juicio, el mundo le está diciendo a Juan Guaidó, defínete de una vez, sepárate de la conducción partidista, asume el carácter de presidente y creo que eso lo va a tener que hacer en un acto público para saber si el público que lo hizo presidente lo mantiene como presidente y él tendrá que dar una rendición de cuenta porque no ocurrió lo que le ofreció hace creo que 3 años y decir, mire, yo ahora quiero ser presidente por el juramento que ustedes me tomaron, pero quiero ser presidente de verdad, no presidente de la Asamblea Nacional, asumiendo que es presidente interino. Sigo siendo presidente interino y lo voy a ejercer con todas las competencias que tiene un presidente de la República, hasta que hayan elecciones libres. Ese es su rol. Ahora, yo creo que es muy importante, tú mencionaste 2 cosas. Uno, lo del oro de Inglaterra le está gritando, termina de asumir la presidencia. Es decir, está en contra de liderazgos internos que le están diciendo, tú debes desaparecer. Le toca a Juan Guaidó decirle a quienes estuvimos allí, porque yo me incorporo a ese pueblo que estuvo allí cuando él se juramentó, que él es presidente porque quien le tomó el juramento fue el pueblo reunido en todas las plazas del país.
Él no es presidente solo porque es presidente de la Asamblea Nacional. Entonces, ese 23 de enero, y yo espero que el 23 de enero, después que lo elijan presidente de la Asamblea Nacional, él renuncie a esa presidencia y asuma la presidencia de la República con todos los poderes que tiene un presidente. Él tendrá que tener cuidado en el tipo de ministros que estarán dando la cara, los otros con un equipo integrado con mucha participación de la sociedad civil comprometida con la democracia y echa para adelante. Resolver muchas cosas que se pueden resolver, inclusive con los dineros precisamente que tiene, sobre los cuales él tiene poder. O sea, porque él sí tiene un poder, él tiene un poder en un presidencialismo. Este parlamentarismo que nos inventamos no funcionó, porque este no es un país parlamentario, este es un país presidencialista. Haz cosas, actúa. Ese es el punto que yo creo sumamente importante. Y un poco para los oyentes, yo creo que hay 3 fechas claves en enero. Y no sé si nos estamos preparando los ciudadanos, pero no sé si se están preparando el liderazgo político. Ponernos a decir que hay que cambiar todo el liderazgo político, bueno, será cambiar uno por otro, porque todos conocemos quiénes son los líderes de este país. Puede haber líderes civiles que no sean políticos, me parece perfecto. Bueno, ubiquémoslo, pongámoslo sobre el tapete, sobre la mesa, integremos el comité político del presidente, que lo ayude en esa tarea, que no sea un hombre solo, conducido por unos partidos que también lo han dejado como amaniatado. De manera que Inglaterra se lo está diciendo, ya se lo dijeron los Estados Unidos, más de 50 países se lo están diciendo, se lo dice el Tribunal Supremo Legítimo, que es otro factor importante. Si yo hubiera sido Juan Guaidó, yo primero asomo y después legitimo por el tribunal. Bueno, sucedió al contrario, bueno, no importa, acéptalo. Ya a ti te legitimaron para que tú seas presidente y te lo hizo un tribunal legítimo. Entonces tenemos una asamblea legítima que puede decidir si continúa, que es lo que está planteando Borges, me parece bien, sí, que siga con su estatuto, un estatuto para el presidente en cuanto a las responsabilidades que asuma y lo que va a hacer, y tienes un tribunal supremo, o sea que hay separación de poderes, de los 3 poderes, y bueno, funcionemos como debe funcionar hasta donde se puede, porque estamos obviamente en una dictadura, pero hasta donde se puede, pero acciones, no discursos. Doctora, paso a peor publicidad. Al regreso quisiera referirme a 2 puntos que usted menciona. La decisión del Tribunal Supremo de Reino Unido, que establece algunos criterios que no sé si serán tomados en cuenta a la hora de discutir la continuación o no, y en qué términos del gobierno interino de Juan Guaidó, y la decisión del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio. Le ruego permanezca unos minutos más. Al regreso quisiera referirme a estos 2 temas. Ya venimos. Usted está viendo Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, porque lo bueno une. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, quiero hablarles de Dilab Biodiagnóstica, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Dilab Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio.
Pide tu cita en el 0212-945-5788. DILAB Biodiagnóstica. Precisión y confianza en laboratorio clínico. Desde los sectores populares del país se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El radar de los barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750. La radio que se ve. Continuamos, amigos, en Conexión 750, hablando acerca de la continuidad del gobierno interino de Juan Guaidó, un tema que está en discusión y sobre el cual tiene que haber una decisión a principios de 2022. Nos acompaña la doctora Cecilia Sosa Gómez, expresidenta de la antigua Corte Suprema de Justicia, y yo le decía que hay dos temas que mencionaba durante su intervención en el corte anterior, que me gustaría sobre los cuales me gustaría ahondar. El primero, los criterios, que tienen que ver con los criterios del Tribunal Supremo británico. Entre otras cosas, ellos advierten que el gobierno en Reino Unido reconoció de forma clara e inequívoca al señor Guaidó como presidente de Venezuela. Yo le pediría un comentario al respecto, porque no sé si este elemento puede formar parte de la discusión en el marco de la reforma del Estatuto para la Transición en Venezuela. ¿Qué opina usted? La escuchamos. Mira, vamos a empezar con la sentencia que me parece interesante destacar. La sentencia de 15 de diciembre de la Sala Electoral del Tribunal Supremo Legítimo, pues ya yo no lo llamo en el exilio porque es legítimo. O sea, todas las sentencias que dicte ese tribunal internamente tienen validez para la transitoriedad y tendrán plena validez cuando recuperemos el sistema democrático. Entonces, son decisiones que tienen eficacia, y más si está dirigido precisamente, en este caso concreto, tanto a la Asamblea Nacional legítima como al presidente encargado. Esa sentencia lo que le está diciendo es que las características de los artículos constitucionales que colocan realmente a Juan Guaidó de acuerdo al 226 de la Constitución es que aunque él sea un presidente interino, es un jefe de Estado y es un jefe de gobierno. Yo creo que eso es muy importante decirlo, porque en la dispositiva de esa sentencia dice: muy distante está un sistema parlamentario que viola el principio constitucional de separación de poderes. O sea, casi le está diciendo: no te puedes quedar de presidente interino como presidente de la Asamblea Nacional, sepárate. Y precisamente más adelante dice: separa las atribuciones como parlamentario y asume la presidencia encargada hasta la pronta convocatoria a un proceso electoral auténtico, libre, a través del voto universal, directo y secreto, que por cierto, no lo vamos a hacer ahorita, pero la sentencia que establece cómo se debe poner en el riel las elecciones para que sean de esa naturaleza también es una sentencia muy importante de hace más de un año de la Sala Electoral del Tribunal Supremo Legítimo. Entonces, dice que el tiempo de esa presidencia es hasta que haya elecciones auténticas, libres y justas. Es decir, está diciendo, ya los 30 días en que eventualmente el presidente de la Asamblea Nacional es presidente de la República, se extiende en la misma medida en que estamos por la recuperación de la vigencia de la Constitución por el artículo 333. Es decir,
es bastante, vamos a llamarlo así, es así como una sentencia legitimadora de lo que a mi juicio ha debido hacer Guaidó antes de la sentencia. Guaidó no necesita esta sentencia para legitimar que él se separe de la Asamblea Nacional y sea presidente encargado con toda la fortaleza, que pueda nombrar unos ministros, que nombre un comité. O sea, él tiene que tener también su propio estatuto. ¿Qué pasa con la Asamblea Nacional? Bueno, yo lo veo muy sencillo. Creo que hasta la carta que escribe Borges, que por cierto no tiene firma, pero presumo que es de él, la que ha aparecido en Twitter, lo que está diciendo es que la Asamblea debe seguir su curso. Es decir, su problema es que el presidente de la Asamblea sea Guaidó. Bueno, de alguna manera está apoyando lo que está diciendo la sentencia. Quiere decir que la Asamblea Nacional, si quiere reformar el estatuto, lo reforma. Si no lo reforma, quedan sin efecto los artículos que tienen que ver con el control absoluto que tiene la Asamblea sobre el presidente encargado, y le queda obviamente el control parlamentario que constitucionalmente se establece sobre un presidente en ejercicio. Yo creo que yo lo que veo es que siempre dejamos todo para última hora, pero lo veo todo bastante claro. Creo que si un presidente se desliga de la conducción de los partidos políticos de la Asamblea Nacional, que es por naturaleza un órgano esencialmente político, mientras que la Presidencia de la República es un órgano esencialmente cumplidor de la garantía de los derechos de los ciudadanos. Oye, estamos entonces frente a una situación en la cual también las responsabilidades se van a ver más claras, y la conducción de un presidente, por encargado que sea en la Presidencia de la República, tiene que asumir sus funciones de jefe de Estado y de jefe de gobierno. Y tendría una fortaleza, un poder político que tiene que estar respaldado por la ciudadanía, que es la misma ciudadanía que hay que medirla, y yo creo que la mejor manera que él la mida es que el mismo 23 de enero convoque a todos los venezolanos a presentar una relación de cuentas pública, estimule la presentación también de las declaraciones juradas de bienes de todos los que trabajen con él y de él, por supuesto, y al mismo tiempo obtenga de la ciudadanía esa legitimidad social que es tan importante para que su valor como presidente esté más allá de que sea solo 50 y pico de países que digan usted es el presidente. No. Ustedes dicen que es el presidente, pero nosotros también decimos que es el presidente. Y esa unión lo hará un hombre mucho más fuerte, mucho más claro. Yo creo que hoy es una persona con más experiencia, porque al fin y al cabo, bueno, a él también lo agarró como, bueno, aquí te pongo, y la experiencia los tenemos los viejos de los partidos. No, un momento. Yo creo que ya él tiene su experiencia, él tiene que partir de cumplir actividades. Ya el discurso es para decir lo que está haciendo, y creo que eso nos puede cambiar la vida muy fuerte. Las 3 fechas que te quería marcar son 5 de enero, elección de la Junta Directiva y lo que van a hacer con el Estatuto de la Asamblea Nacional, que deben tener todo esto resuelto. El 9 de enero, que son las elecciones en Barinas, que es una fecha clave, y el 10 de enero, que es la fecha en que se inicia el periodo para el cual eventualmente el señor Maduro podría ser objeto de un revocatorio, es decir, de una de las opciones que se han manejado públicamente. Doctora, tenemos que hacer una pausa para publicidad. Al regreso quisiera referirme, tomando en cuenta que lo saca a colación, a este dictamen, sentencia del Tribunal Supremo de Justicia legítimo, porque efectivamente hay como una exhortación para que Juan Guaidó se aparte de su cargo como presidente de la Asamblea Nacional y asuma funciones como presidente encargado, bajo el principio de separación de poderes. La pregunta que le haría yo es si esto puede tener un efecto o no en el reconocimiento de la comunidad internacional, lo uno con la decisión del Tribunal Supremo de Justicia británico, tomando en consideración que los países que continúan promoviendo transición a la democracia reconocen la legitimidad de la Asamblea Nacional electa en 2015
que, bueno, es la que ha provocado la conformación, digamos, ha propuesto la conformación del gobierno interino que preside Juan Guaidó. Le ruego, aunque parece un poco enredado, creo que para la audiencia no lo es, le ruego permanezca unos minutos más al regreso. Quisiera hacer referencia a este tema. Ya venimos. ¿Cómo no? Estás en sintonía de Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750. Porque lo bueno une. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Y ahora quiero hablarte de la estación de servicio del Club Hípico, esa misma frente al Terras Plazas. Te invito a que la sigas en su Instagram, @bpterrazas, donde en su historia están informando permanentemente la dinámica diaria en cuanto al servicio de surtido de gasolina. Con todos los mecanismos de pagos, la bomba Terrazas del Club Hípico cuenta con una gran tienda de conveniencia donde podrás encontrar todo lo que necesitas, tanto para ti como para tu carro, y también con atención de baterías Duncan. Estación de servicio Terrazas del Club Hípico. Calidad y servicio de primera clase. Ante el agobio diario, siempre se agradece una pausa. De lunes a viernes, Verónica Oliveros te trae un cafecito para el alma en Sin Estrés, la revista radial de Radio Caracas Radio, con música, cultura, salud, emprendimiento, terapia, astrología y más. Cada tarde a las 3 nos ponemos en modo Sin Estrés por RCR, la radio que se ve. De costa a costa, cada semana, usted podrá ser parte del sentimiento varguense que inundará la señal de RCR, el Pitazo en Vargas. Acompaña a Luis López en el recorrido por la ruta de la actualidad informativa en el litoral. Comentarios, denuncias, reportes de tránsito y cómo están las playas. Información de primera mano de todo lo que ocurre en el estado Vargas. El Pitazo en Vargas, todos los domingos, a partir de las 8 de la mañana, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo en RCR 750, la radio que se ve. Continuamos, amigos, en Conexión 750, hablando acerca de la continuidad del gobierno interino que preside Juan Guaidó. Y decíamos desde el inicio que tiene especial actualidad, tomando en consideración la decisión del Tribunal Supremo de Justicia británico, que aceptó en parte este lunes un recurso elevado por el equipo de Guaidó con relación a el control del oro que está depositado en el Banco de Inglaterra, que pertenece a todos los venezolanos, por una suma de más de $1.000 millones. Ha dicho la máxima instancia judicial británica que Guaidó fue reconocido de forma clara e inequívoca por el gobierno de ese país y, bueno, es el único reconocido como presidente de Venezuela. Nos acompaña la doctora Cecilia Sosa Gómez y yo les hago una inquietud que tiene que ver con un tecnicismo que en la práctica no lo es, y me refiero a esta exhortación del Tribunal Supremo de Justicia legítimo para que Guaidó se aparte del cargo de presidente de la Asamblea Nacional y asuma funciones ya como jefe de Estado interino de Venezuela. La pregunta que yo le dejaba es si esto no puede tener algún tipo de repercusión en el ámbito internacional, en el marco del reconocimiento que tiene ahora mismo la figura de Guaidó. ¿Qué opina usted, doctora? La escuchamos.
Bueno, mira, la propia sentencia esta que nos hemos referido de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia Legítimo, resuelve lo que ya conversamos sobre el presidente encargado, en el sentido de, digamos, de respaldarlo si es que él lo decide, porque estamos hablando sobre una hipótesis. De repente Juan Guaidó decide que no, que él sigue siendo el presidente de la Asamblea Nacional. Es decir, quiero que también quede claro en quienes nos están oyendo que lo que estamos conversando es una orientación que ahora está plasmada en una sentencia de la Sala Electoral. Hay dos cosas de tu pregunta. Primero, la Asamblea Nacional no pierde su legitimidad porque se separe un diputado y pase a ser el presidente encargado como jefe de Estado y jefe de gobierno. No pierde su legitimidad. Y tan no la pierde que uno de los dispositivos que tiene la sentencia dice con todas sus letras que el funcionamiento de la Asamblea Nacional de Venezuela no puede tener interrupciones porque sería un desorden institucional que tenemos en el país y que debe, estoy leyendo concretamente, textualmente ahora, debe mantenerse la continuidad administrativa de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional que fue selecta para el periodo 2019-2020 y cuya continuidad administrativa operó en el periodo 2020-2021 hasta tanto la misma Asamblea en sesión plena decida lo conducente en términos del artículo 194 de la Constitución. Y más adelante le ratifica la legitimidad cuando le dice que ella es legítima porque el vacío en el ejercicio de la presidencia y el vacío en el no reconocimiento de la espuria Asamblea Nacional y por supuesto de la espuria elección de Maduro queda legitimada la separación de estos dos cargos y lo sostiene de alguna manera como lo decíamos antes, diciendo, bueno, como presidente de la Asamblea Nacional e investido como presidente interino, bueno, sería conveniente, no dice conveniente, dice dispositivamente que de acuerdo al 226 de la Constitución, el presidente de la República como jefe de Estado y jefe de gobierno, y no siendo un sistema parlamentario lo que existe en Venezuela, debía ordenarse que separarse de sus atribuciones como parlamentario y asumir la presidencia encargada hasta la pronta convocatoria, como te comentaba antes. Es decir, la legitimidad de la Asamblea sigue igual, le está diciendo inclusive, elige si quiere al mismo presidente encargado y el presidente encargado puede separarse de esa Asamblea Nacional y asumir, no sé si ya está designado, posiblemente el primer vicepresidente asumiría la presidencia de la Asamblea Nacional y Guaidó pasaría cuando él lo decida, porque no le están poniendo tampoco una fecha aquí, ser el presidente con todo la investidura y de alguna manera satisfacer el desagrado que existe, inclusive en los propios políticos, de que ese vínculo ha hecho que el centro, que es lo que dice la Carta de Borges, que el centro ha sido como la defensa o no, o bien o mal, de los activos de Venezuela. Yo no creo que Inglaterra vaya a cambiar de opinión porque quien tiene la representación de jefe de Estado es el presidente de la República. De manera que precisamente por la investidura de jefe de Estado que tiene es que lo reconocen como presidente encargado. No es porque es presidente de la Asamblea Nacional, que seguiría su curso como Asamblea Nacional legítima, que no la podemos perder tampoco, porque entonces nos quedamos sin nada. Si nos quedamos sin presidente interino y nos quedamos sin Asamblea Nacional, bueno, quedamos a la deriva institucional. No hay nada, o sea, rompemos hasta el vínculo con los países que han apoyado
la transitoriedad que se está viviendo en Venezuela. De manera que en manos de Juan Guaidó y en manos de la Asamblea Nacional está lo que ellos decidan hacer, teniendo un marco de referencia muy claro en esta sentencia que hemos comentado y obviamente en los principios que la propia Constitución establece, basado en la situación de estar actuando para restablecer la vigencia de la Constitución y retomar el Estado de Derecho. Finalmente, doctora, ¿esto tendría que ser votado en plenaria de la Asamblea Nacional, en el marco de las sesiones de la comisión delegada? ¿Cuál sería el mecanismo en su opinión? Yo creo que dos cosas, que me parece muy importante tu pregunta. Yo creo que si el presidente encargado se separa de ser diputado y asume la conducción como jefe de Estado y como jefe de gobierno, él tendría que dictar su propio estatuto que permita precisamente, dentro del margen de una transitoriedad, qué es lo que él va a hacer, cómo lo va a hacer y con quién lo va a hacer. Y por otro lado, la propia Asamblea Nacional tendría que reformar su estatuto, dejando, a mi juicio, retomar los plenos poderes que tiene una Asamblea Nacional. Entonces, creo que de esa manera no habría, digamos, ningún choque en relación a que cada uno de ellos tiene su estatuto. La Asamblea mantiene el control sobre lo que es el Poder Ejecutivo en cualquier democracia, que están todos establecidos en la Constitución. Si no puede nombrar un procurador que no esté aprobado, todas las cosas que están sometidas a la aprobación de la Asamblea, te demuestra que la Asamblea es necesaria. Esa Asamblea legítima es necesaria, pero también es necesario que los venezolanos observemos que no tenemos una persona que está en un doble cargo que, a mi juicio, ejerce la presidencia de la Asamblea, pero no ha mostrado al país que ejerce la presidencia como jefe de Estado y como jefe de gobierno, que en última instancia es lo que reconoce la comunidad internacional, para ser más claro. Doctora Cecilia Sosa Gómez, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos la tarde de hoy, quien fue presidenta de la antigua Corte Suprema de Justicia, es profesora universitaria, expresando opinión y análisis acerca del tema que hemos debatido, que tiene que ver con la continuidad o no del gobierno interino que preside Juan Guaidó. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, en la gerencia de producción Wilitzer Calla, en la producción Yay Pacheco, en los controles Víctor Mejías, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro.